Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a hablar de lo que se denomina desacoplamiento inverso o inverted decoupling en la literatura en inglés. Básicamente el objetivo del desacoplamiento es conseguir matrices de transferencia aparentemente diagonales. Un proceso no es diagonal, pero insertaremos determinados bloques de instrumentación que hagan que aparentemente entre ciertas variables artificiales y las salidas haya una matriz de transferencia diagonal. El objetivo de este vídeo es ver la relación entre desacoplamiento y prealimentación, cancelación de perturbaciones medibles. Efectivamente, podemos interpretar la acción de otros bucles de control sobre el bucle en el que yo me esté concentrando mi diseño en un cierto momento como perturbaciones y explicar esa relación será el objetivo de este vídeo. Veamos la idea básica. Consideremos ahora este diagrama de bloques que realmente dice que I es G111 más G12U2. Y ahora, artificialmente, supongamos que yo quiero medir Y y poner algún tipo de regulador, por ejemplo un PID, que ante una cierta referencia pues genere la acción de control U1. Entonces este regulador, claro, debe hacer frente no solo a la dinámica G11, sino al efecto de U2 sobre este proceso. Pero claro, si U2 fuera una perturbación medible, significaría que si yo añadiera a lo que dice mi PID esto de aquí, esto sería lo que, sustituido ahí, cancelaría el efecto de U2. Efectivamente, al multiplicar por G11 esto y esto se va, y luego menos G12U2 más G12U2 da 0. Entonces, en el caso de que esto fuera el control con una perturbación, yo aquí pondría esta función de transferencia de feed-forward de prealimentación para cancelar este efecto. Y ahí pondría, en concreto, eso de ahí. Pues básicamente la idea del desacoplamiento es darse cuenta que simplemente que U2, aunque no sea oficialmente una perturbación medible, es una entrada a otro proceso, claro que luego veremos que es G22, pues al fin y al cabo U2 va a ser calculada por mí en función de las medidas de esta salida, que luego llamaremos I2, pues en función de las medidas de esta salida yo voy a calcular U2, pero como va a ser un cálculo realizado por mí, yo voy a conocer el valor de U2 y por tanto, aunque no sea físicamente una perturbación sobre la cual yo tengo sensor, es una variable que influye sobre mi proceso que yo puedo calcular su valor. Por lo tanto, desacoplamiento y perturbación medible son casi lo mismo. Me da igual que U2 sea una temperatura exterior con un termómetro que sea la salida de un cierto PID de otro subsistema. Por lo tanto, viendo esa similitud entre perturbaciones y acciones en otros bloques, yo podría plantear el diagrama de bloques de aquí, donde U2 está controlando a un subsistema B con sus sensores, etcétera, y sus reguladores que cerrarán el bucle de alguna manera, pero mi objetivo en este momento es poner aquí determinado PID para controlar con una cierta referencia la salida I, y entonces la acción de control realmente metida al proceso debe ser la salida del PID, que denominaré V1, más este efecto de cancelación de la perturbación U2. Entonces la ecuación va a ser U1 igual a V1 menos G12 entre G11 U2. Efectivamente, si en la ecuación del proceso, que era esta de aquí, yo ahora sustituyo esta fórmula para U1, pues entonces tengo esto de aquí, y ahora pues este G11 por este G11 me dejan menos G12U2, que con esto se cancela, y por tanto esta es la función de transferencia aparente entre la variable artificial V1 y la salida Y. Claro, V1 es una variable artificial porque no tiene existencia física. Lo que existe realmente es el actuador U1 y esta variable V1 es simplemente una variable temporal en mis cálculos a la que le deberé sumar este componente de aquí. Pero la cuestión es que con este cálculo, con este diagrama de bloques, hemos eliminado la interferencia causada por U2. Con lo cual ahora vamos a ver el acoplamiento cruzado. Y si resulta que el subsistema este de aquí también influye en el subsistema B, que estaba controlando U2, entonces pues supongamos que U2 actúa sobre un G22 y lo que ocurre es que mi U1 pasa por cierto G21 para contaminar su salida I2. Ahora voy a llamarle I1 a la salida de este primer subsistema mío. Pues la solución a esto va a ser hacer lo mismo, pero ahora al revés. Medir U1, pasarlo por pues la misma función, pero cambiando numeritos, lo veremos en la siguiente transferencia, ¿vale? Y sumar ese efecto para cancelarlo. El resultado final, esto de aquí. Yo cancelaré con esta expresión el efecto de U1 sobre el bucle U2 y 2,
cuya función de transferencia directa sería G sub 2, 2, lo cancelaré con esto, y entonces pues la cancelación de U2 sobre el bucle 1 y de U1 sobre el bucle 2 llega a este diagrama de bloques, y esta sería pues la interacción diagonal G11, G22 y no diagonal G12, G21. La cosa pues aparenta complicarse con muchas rayas por aquí, pero claro, para trabajar con muchas ecuaciones lineales simultáneas se inventaron las matrices. En el lenguaje de las matrices esto es todo mucho más sencillo. Ahora simplemente voy a poner el 1 arriba y el 2 abajo y voy a expresar G como una matriz de transferencia. De manera que esto de aquí, de esta transferencia 7, es lo mismo que esto, pero con notación de matrices. Yo tengo una matriz de transferencia G, unas entradas virtuales V1 y V2, que teóricamente yo tendré un PID que calculará V1 y otro PID que calculará V2, con sus referencias, claro. Y entonces, pues aquí tengo la matriz de transferencia del proceso y aquí tengo la matriz de transferencia del desacoplador, que es pues estos elementos de aquí. Vamos ahora a demostrar que efectivamente la función de transferencia entre V e Y es diagonal, incluso cuando no es de 2 por 2. Entonces las ecuaciones van a ser I igual a G por U, vectores IU matriz G, y luego U igual a V menos F por U, donde F va a ser esta matriz de aquí. Fijaos también que F puede interpretarse como una especie de realimentación. Hay V, hay U y unas señales que vuelven desde U hasta V. Efectivamente, el desacoplamiento inverso tendrá dos implementaciones, una implementación realimentada, que es expresamente este diagrama de bloques, y otra implementación no realimentada, que va a ser simplemente calcular la matriz de transferencia resultante y simular. Concretamente calcular esta matriz de transferencia que llamaremos D. Pero esa implementación y sus ventajas e inconvenientes se verán en otros materiales. Ahora simplemente vamos a comprobar que con estas ecuaciones el resultado es diagonal. Vamos a llamar G a la matriz de transferencia del proceso, por ejemplo si fuera 3×3, y la voy a dividir entre su parte diagonal tilde G más su parte no diagonal E. Todos estos elementos de aquí van a ser la inversa de la diagonal por E, de manera que tilde G menos 1 por E da esta cosa de aquí. Divido la primera fila por G11, la segunda fila por G22 y la tercera fila por G33, ¿vale? De lo que sería la matriz E. Entonces vamos a comprobar que usando U igual a V menos FU, esto es pues pasando F al otro lado, U es identidad más F inversa por V, y ahora pues haciendo operaciones pues vamos a ver, I es G por U, G es G tilde más E, I más F es I más pues G tilde menos 1E menos 1. Ahora lo que vamos a hacer es sacar factor común G menos 1 en esto de aquí, de manera que esta expresión es idéntica a esta expresión de aquí. Claro, G tilde menos 1 G tilde es la identidad y G tilde menos 1E es lo que pone ahí. Entonces ahora la inversa del producto de matrices es el producto de las inversas cambiadas de orden, con lo cual un poco pues esto va a ser a la izquierda la inversa de G tilde más E, esto de aquí, y a la derecha la inversa de G tilde menos 1, que es la propia G tilde. Y entonces pues se produce la magia, que G tilde más E y G tilde más E menos 1 se cancelan y me queda G tilde V. Por lo tanto, hemos podido demostrar que con este diagrama de bloques, o en un caso general, con estas ecuaciones, U igual a V menos FU, siendo esta la matriz F, se consigue que la matriz de transferencia aparente entre las variables virtuales V, que serán las decisiones de los PIDs, y los sensores I1 e I2, sea diagonal y conservemos la diagonal G11, G22, que era lo que habíamos llamado G tilde. Con lo cual vamos a concluir. El desacoplamiento en forma inversa diseña una cierta matriz F que aparece como I más F menos 1 en un desacoplador que me multiplica las variables virtuales V para conseguir las variables manipuladas reales U. Este desacoplamiento mantiene inalterada la diagonal del proceso, de manera que si yo sintonizo con todos los bucles abiertos de uno en uno sobre la G sub I, la diagonal, sintonizo un PID para este, otro PID para este y otro PID para este, como si fuera a hacer un control multibucle con una buena RGA, entonces pues ese control, al menos a frecuencias bajas, si F se calculara solo con ganancias, ese control no debería ser alterado. Este desacoplamiento en forma inversa
puede entenderse en diagrama de bloques monovariables de esta forma: un conjunto de elementos que me unen unas entradas con otras, elementos monovariables que son bloques de desacoplamiento. Este tipo de diagrama de bloques resulta fácil de explicar, sobre todo si estos son constantes, a técnicos de formación profesional o técnicos de mantenimiento, mientras que las expresiones, claro, con matrices, etcétera, resultan más difíciles de explicar a técnicos no universitarios. Con lo cual, pues, dada esta capacidad de explicarlo a técnicos no expertos en matrices y multivariable, resulta interesante en las aplicaciones, ¿vale? Porque estamos haciendo desacoplamiento multivariable expresado como bloques de 1 por 1. Por último, estos bloques de 1 por 1 pueden entenderse como una realimentación o bien simplemente pues como una matriz de desacoplamiento, y estas dos implementaciones pues cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Bien, pues esto es todo. Con esto finaliza este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.